Mi hermana me excluyó de su boda después de criarla 14 años. El novio descubrió la verdad y la humilló frente a todos los invitados antes de cancelar todo. Tengo 32 años, trabajo en contabilidad, y honestamente no sé ni por qué estoy escribiendo esto, pero necesito sacarlo de mi sistema porque lo que pasó hace casi un año con mi hermana menor, básicamente me destrozó de una manera que no pensé que fuera posible. La cosa es que yo crié a Lily, ¿sabes? Literalmente la crié desde que tenía 2 años, hasta que se convirtió en la mujer de 24 años que decidió que yo no era lo suficientemente buena para estar en su boda. Pero bueno, supongo que tengo que empezar desde el principio para que esto tenga sentido. Aunque cada vez que pienso en toda esta historia, siento como si alguien me estuviera apretando el pecho. Cuando yo tenía 10 años y Lily apenas tenía 2, nuestros padres nos dejaron con nuestros abuelos paternos. Así, sin más. Un día nos dijeron que iban a empezar un negocio, que era una gran oportunidad, que volverían pronto, y simplemente se fueron y nunca volvieron. Bueno, no hasta hace como un año y medio, pero ya. Llegaré a esa parte. La verdad es que no recuerdo mucho de mis padres antes de que se fueran. Solo fragmentos, tipo mi mamá cocinando algo en la estufa o mi papá viendo televisión, pero nada sustancial. ¿Me explico? Era muy chica. Lily ni siquiera los recuerda, obvio, porque tenía 2 años cuando se largaron. Para ella nuestros abuelos siempre fueron sus padres, y cuando ellos murieron, yo me convertí en algo así como su mamá, su hermana, su todo, supongo. Mis abuelos eran increíbles, la verdad. Mi abuela era de esas personas que te hacían sentir segura solo con estar en la misma habitación, y mi abuelo era más callado pero siempre estaba ahí, ¿sabes? Nos criaron con mucho amor, a pesar de que sé que económicamente no era fácil para ellos tener 2 niñas de repente a su cargo. Mi abuela trabajaba limpiando casas, y mi abuelo era carpintero. Ya estaba medio retirado, pero hacía trabajitos aquí y allá. Vivíamos en una casa pequeña, nada lujoso, pero era nuestro hogar. Recuerdo que mi abuela siempre le decía a Lily que era su pequeño ángel, y Lily la adoraba. Se la pasaba pegada a ella todo el tiempo. Yo ya estaba más grande, entonces ayudaba con lo que podía, tipo haciendo la tarea de Lily con ella, o preparándole el desayuno antes de la escuela, cuando mi abuela tenía que salir temprano a trabajar. Todo cambió cuando yo tenía 18 y Lily 10. Mi abuelo murió primero. Fue un ataque al corazón, muy repentino. Y mi abuela nunca se recuperó realmente de eso. 2 años después, ella también falleció, y yo creo que fue más de tristeza que de otra cosa, aunque oficialmente dijeron que fue su corazón también. Tenía como 70 años, creo. Tal vez 71. El caso es que de repente yo tenía 20 años y una hermana de 12, y nuestros padres seguían sin aparecer por ningún lado. Intenté contactarlos cuando murió mi abuelo. Encontré un número viejo que tenían mis abuelos guardado, pero nunca contestaron, y cuando llamé otra vez cuando murió mi abuela tampoco hubo respuesta. Así que básicamente estábamos solas. No voy a mentir. Fue durísimo. Yo estaba en la universidad, estudiando contabilidad, trabajando medio tiempo en una cafetería cerca del campus, y de repente tenía que ser la adulta responsable de una niña de 12 años que acababa de perder a las únicas figuras parentales que conocía. Tuve que aprender a cocinar comidas de verdad, no solo ramen instantáneo. Tuve que aprender a hacer presupuestos bien estrictos, porque el dinero que dejaron mis abuelos no era mucho. Tuve que ir a juntas de padres en la escuela de Lily, firmar permisos, llevarla al doctor, todas esas cosas. Dejé la universidad por un año porque no podía con todo, y cuando volví solo tomaba clases en línea para poder estar más en casa con ella. Me gradué como a los 24, 4 años tarde, pero lo logré mientras mantenía un trabajo y criaba a una adolescente. Así que yo creo que eso cuenta como un logro, ¿no? La cosa es que Lily y yo nos volvimos súper cercanas durante todos esos años. Éramos como un equipo, las dos contra el mundo, tipo. Cuando ella tenía problemas en la escuela, yo era quien iba a hablar con los maestros. Cuando tuvo su primera decepción amorosa a los 16, yo fui quien se quedó despierta con ella toda la noche comiendo helado y viendo películas tontas. Cuando se graduó de la preparatoria, yo estaba ahí en primera fila llorando como idiota porque estaba tan orgullosa de ella, y ella me dijo frente a todos que yo era la razón por la que había llegado hasta ahí, que yo era su heroína. Hasta me compró un collar ese día, uno simple con 2 pequeños corazones entrelazados, y me dijo que representaba a las dos, que nada nos iba a separar nunca. Todavía tengo ese collar guardado en un cajón. No he podido ni verlo desde lo que pasó. Lily entró a la universidad para estudiar diseño gráfico. Se mudó a un departamento pequeño cerca del campus que yo la ayudé a conseguir, aunque seguía viniendo a casa cada fin de semana porque, en sus palabras, extrañaba mi comida y mi compañía. Yo tenía ya como 26 años en ese entonces,
trabajando tiempo completo en una firma de contabilidad mediana pero estable, viviendo sola en la casa que habían dejado mis abuelos que ya era oficialmente mía. La vida no era perfecta pero era buena, ¿sabes? Tenía a mi hermana, tenía mi trabajo, tenía mis rutinas. No salía mucho porque nunca había sido muy social. La verdad es que criar a Lily había consumido la mayoría de mi vida adulta, y nunca desarrollé muchas amistades fuera de algunos compañeros de trabajo, pero estaba bien, o al menos eso pensaba. Entonces, hace como 1 año y medio, tipo 6 meses antes de que todo explotara, nuestros padres reaparecieron, así nomás. Lily me llamó un día toda emocionada diciendo que nuestro papá la había contactado por Facebook, que quería verla, que se había enterado de que nuestros abuelos habían muerto y sentía mucho no haber estado ahí, toda esa mierda. Yo me puse furiosa instantáneamente, tipo, después de 22 años, ¿simplemente apareces como si nada? Pero Lily estaba tan ilusionada, me decía que tal vez tenían una buena razón, que merecían una oportunidad de explicarse, que tal vez su negocio había fracasado, y por eso no pudieron volver antes, todas estas justificaciones que yo sabía que eran puras mentiras para proteger su propio corazón de la verdad obvia de que nuestros padres simplemente no nos quisieron lo suficiente como para quedarse. Les dije que podía hacer lo que quisiera, que ya era adulta, pero que yo no tenía ningún interés en verlos. Lily los vio sola la primera vez, en una cafetería, y cuando vino a contarme, estuvo como 2 horas hablando sin parar de lo lindos que fueron, de cómo lloraron y pidieron perdón, de cómo su negocio sí había fracasado eventualmente, pero para entonces ya se sentían muy avergonzados de volver sin nada que ofrecer, de cómo habían estado trabajando estos últimos años para estabilizarse, y ahora querían reconectar con sus hijas. Yo solo la escuchaba pensando, esto es tan obvio, tan transparente, pero no dije nada porque podía ver en sus ojos que ella necesitaba creer en esta versión de la historia. Necesitaba tener padres, aunque fueran padres que la habían abandonado hace 2 décadas. Empezó a verlos regularmente, como cada 2 o 3 semanas. A veces me invitaba y yo siempre decía que no, no con enojo, solo con un simple, no gracias, no me interesa. Lily nunca presionó mucho. Creo que entendía en algún nivel por qué yo no podía simplemente perdonar y olvidar como ella estaba haciendo. Pero noté que empezó a hablar de ellos más y más. Tipo, mi papá dice esto, mi mamá piensa aquello, como si fueran figuras normales en su vida. Me molestaba, pero no decía nada porque, ¿qué iba a decir? Ya te crió, ya hice el trabajo que ellos debieron hacer, y ahora llegan a cosechar los beneficios. ¿De tener una hija adulta funcional sin haber puesto ningún esfuerzo? Sí, eso pensaba. Pero lo guardaba para mí porque no quería amargarle su felicidad a Lily, por más falsa que yo pensara que era. Entonces hace como 1 año Lily conoció a Michael en una clase de su maestría. Se enamoraron bien rápido, y a los 6 meses él le propuso matrimonio. Yo estaba feliz por ella, genuinamente. Michael parecía buen tipo. Lo había conocido como 3 o 4 veces, y siempre fue amable y atento con ella. Cuando me contó que se iban a casar me emocioné. Empezamos a hablar de planes para la boda. Ella me preguntó si podía ayudarla a buscar vestido, y yo obviamente dije que sí. Tipo, yo también estaba llorando y abrazándola porque mi hermanita se iba a casar. No teníamos mucha familia, solo algunos primos lejanos de mi papá que apenas conocíamos, así que asumí que iba a ser una boda pequeña, íntima, solo gente cercana. Pasaron como 2 meses de planes, Lily y yo yendo a ver lugares para la recepción, probando pasteles, viendo flores, toda esa onda. Yo había asumido automáticamente que iba a ser su dama de honor, o algo así, porque siempre habíamos sido tan cercanas, y ella misma me había dicho 1000 veces que yo era la persona más importante en su vida, pero nunca lo mencionó específicamente, y yo tampoco pregunté porque pensé que era obvio, ¿me explico? Tipo, ¿por qué tendría que preguntarlo si durante 14 años yo había sido todo para ella? Un día, como 3 meses antes de la boda, Lily vino a mi casa. Recuerdo perfectamente que era un domingo en la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde. Había mucho sol entrando por la ventana de la sala. Se veía nerviosa, seguía tocándose el cabello, algo que hace cuando está ansiosa desde que era chica. Pensé que tal vez iba a pedirme oficialmente que fuera su dama de honor o algo así, entonces estaba medio sonriendo esperando lo que fuera a decir. Pero lo que salió de su boca fue completamente diferente, me dijo. Olivia, necesito hablar contigo sobre la boda. Y yo dije, claro, dime, ¿qué pasa? Y ella tomó aire y soltó, he estado pensando mucho en esto, y es muy difícil para mí decírtelo, pero decidí que voy a tener a mamá y papá en la boda, y sé que vas a estar ahí también, pero creo que sería muy incómodo para todos si estamos todos juntos, porque tú dejas muy claro que no los quieres ahí.
y no quiero que haya tensión en mi día especial. Entonces pensé que tal vez sería mejor si tú no vinieras a la ceremonia. Pero podemos hacer algo juntas otro día para celebrar solo nosotras dos. Me quedé ahí sentada, tipo procesando las palabras, porque no podía ser real lo que acababa de escuchar. Le dije, espera, ¿me estás diciendo que no quieres que vaya a tu boda? Y ella empezó con un montón de justificaciones, que no era que no me quisiera ahí, que era solo que la situación era complicada, que nuestros padres se sentirían mal si yo estaba ahí poniendo mala cara todo el tiempo, que Michael también había invitado a sus padres, obviamente, y sería raro explicarles por qué yo estaba ahí, si mis propios padres también estaban, que básicamente sería vergonzoso para ella tener que explicar toda nuestra situación familiar disfuncional frente a toda esa gente. Le pregunté, ¿vergonzoso para quién exactamente? ¿Para ti o para ellos? Y ella se puso a la defensiva, diciendo que yo no entendía lo difícil que era para ella estar en el medio, que ella amaba tanto a nuestros padres como a mí, que por qué no podía yo simplemente perdonarlos y hacer las cosas más fáciles para todos. Y yo me reí, tipo una risa amarga, sin humor, y le dije, Lily, yo te crié, yo estuve ahí cuando tenías pesadillas, cuando estabas enferma, cuando necesitabas ayuda con la tarea, cuando tuviste tu primer beso, cuando te graduaste. Yo sacrifiqué mi juventud entera por ti, y me estás diciendo que prefieres tener a dos personas que nos abandonaron en tu boda en lugar de a mí. Ella empezó a llorar y dijo que no era así, que no era una competencia, pero que ella necesitaba tener a sus padres en su boda, porque todas las novias tienen a sus padres en su boda, y ella no quería ser la rara que no los tenía, y que yo siempre había sido tan dura con ellos, nunca les di una oportunidad, y que ella entendía mi dolor, pero que no podía seguir castigándolos para siempre. Le dije, ¿castigándolos? ¿Castigándolos por abandonarnos? ¿Por no estar ahí durante 22 años? ¿Por no ir a los funerales de sus propios padres que nos criaron porque ellos no quisieron hacerlo? Y ella solo seguía llorando y repitiendo que lo sentía, pero que esta era su decisión, y esperaba que algún día yo lo entendiera. Me quedé ahí sentada después de que se fue. Literalmente no sé cuánto tiempo, tal vez una hora, tal vez más, solo mirando la pared, sintiendo como si algo dentro de mí se hubiera roto de una manera que no tenía reparación. Todo en lo que había basado mi identidad durante los últimos 14 años. Ser la hermana mayor que protegía y cuidaba a Lily, acababa de ser tirado a la basura, porque dos extraños que compartían nuestro ADN habían decidido aparecer justo a tiempo para los momentos bonitos, sin haber estado para ninguno de los momentos difíciles. Los siguientes 3 meses fueron raros. Lily intentaba actuar como si todo fuera normal cuando hablábamos por teléfono, pero yo sabía que no lo era, y ella lo sabía también. Dejé de preguntarle sobre los planes de la boda. Ella dejó de contarme. Nos vimos como 2 veces en esos 3 meses, muy breve, muy superficial. Yo creo que ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotras, pero ninguna quería admitirlo en voz alta. Me invitó a una cena tipo despedida de soltera, pero con solo sus amigas, sin nuestros padres, y fui porque todavía era mi hermana, y una parte de mí, por más herida que estuviera, quería estar ahí para ella de alguna manera. Pero fue incómodo. Sus amigas claramente sabían que algo raro pasaba porque yo estaba muy callada, y Lily estaba súper nerviosa. El día de la boda, un sábado en junio, me quedé en casa. No hice nada especial. Solo me la pasé en la sala viendo películas que no estaba realmente viendo, comiendo comida chatarra, evitando pensar en lo que estaba pasando en ese momento. Imaginaba a Lily caminando por el pasillo del brazo de nuestro padre, un hombre que no la había visto crecer, que no sabía que ella le tenía miedo a la oscuridad hasta los 15 años, que nunca había ido a uno solo de sus eventos escolares, nada. Y él iba a tener el honor de entregarla mientras yo, quien había estado ahí para literalmente todo, estaba en casa sola comiendo chitos directamente de la bolsa. Estaba a punto de irme a dormir, tipo 10 u 11 de la noche, cuando sonó mi teléfono. Era Hannah, la mejor amiga de Lily desde la universidad, y su voz sonaba urgente, casi histérica. Me dijo, Olivia, necesito que sepas lo que acaba de pasar en la boda. Fue horrible. No puedo creer lo que Michael hizo. Bueno, en realidad sí puedo creerlo, porque lo que Lily te hizo fue imperdonable, pero igual fue terrible de presenciar. Y yo estaba tipo, ¿de qué hablas? Y ella me contó todo. Resulta que Michael no sabía, hasta el día de la boda literalmente, que yo no estaba invitada. Lily le había dicho que yo no podía ir porque tenía un compromiso de trabajo o algo así, alguna mentira, y él nunca cuestionó más ¿por qué lo haría? Pero ese día, en la recepción, estaba hablando con uno de los primos lejanos de mi papá, no sé cuál,
Y ese primo mencionó algo tipo, «Qué lástima que Olivia no esté aquí después de todo lo que hizo por Lily», y Michael quedó confundido y preguntó a qué se refería. El primo, sin saber que estaba abriendo una caja de Pandora, le explicó toda la situación, cómo nuestros padres nos habían abandonado, cómo yo había criado a Lily, cómo era. Raro que nuestros padres estuvieran ahí, pero yo no. Hannah me dijo que Michael se puso pálido. Fue directamente a Lily, la sacó de la pista de baile frente a todos y le preguntó si era verdad. Lily intentó minimizarlo, decir que era complicado, pero Michael estaba furioso, tipo realmente enojado, y dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que varias personas escucharan, «Tu hermana te crió desde que tenías 2 años y la desinvitaste de nuestra boda para que pudieran venir las personas que te abandonaron». Y Lily empezó a llorar y a decir que no era así de simple. Pero Michael ya estaba caminando hacia donde estaba el micrófono del DJ. Tomó el micrófono, y con todos mirándolo, dio un speech que según Hannah fue brutal. Dijo algo así como, «Buenas noches a todos. Siento interrumpir la celebración, pero acabo de enterarme de algo que no puedo ignorar. Mi prometida mintió sobre una persona muy importante en su vida para complacer a personas que no estuvieron ahí, para ella cuando más las necesitaba. Y yo no puedo casarme con alguien que tiene tan poco respeto por las personas que realmente se sacrificaron por ella. Así que lamento informarles que esta boda está cancelada». Y se fue, así nomás, salió del lugar, y Lily se quedó ahí parada en su vestido de novia llorando mientras todos se quedaban en shock absoluto. Nuestros padres aparentemente también se fueron rápido. Tipo salieron por la puerta lateral antes de que la gente empezara a hacer preguntas incómodas. Y Lily se quedó ahí con sus amigas intentando consolarla. Pero ella básicamente colapsó, según me contó Hannah. Fue un desastre completo, el tipo de escándalo del que la gente habla por años, ¿sabes? Lily me llamó esa noche, tipo 1 de la mañana, llorando tanto que apenas podía entender lo que decía. Me suplicaba que fuera a donde estaba, que la ayudara, que lo sentía tanto, que había cometido un error terrible, que me necesitaba. Y yo... no sé qué me pasó. Pero... le dije que no. Solo eso. No. Y colgué. Apagué mi teléfono y me fui a dormir, o intenté dormir. La verdad es que me la pasé despierta toda la noche pensando en todo, sintiendo una mezcla rara de satisfacción amarga y dolor profundo. Los días siguientes fueron un caos, según supe después. Lily intentó contactar a nuestros padres, pero ellos ya habían vuelto a desaparecer. No contestaban llamadas, no respondían mensajes. Básicamente hicieron exactamente lo que hicieron hace 22 años, se fueron cuando las cosas se pusieron difíciles. Michael no contestaba tampoco. Había bloqueado a Lily en todas partes. Yo eventualmente volví a prender mi teléfono y tenía como 50 mensajes de Lily, todos variaciones de «lo siento», «te necesito», «por favor háblame», «cometí el peor error de mi vida». Esperé como una semana antes de contestarle, y cuando lo hice, solo le mandé un mensaje diciendo, «Necesito tiempo, no puedo hablar contigo ahora». Ella respondió que entendía, que me daría todo, el espacio que necesitara, que estaría esperando cuando estuviera lista. Pasaron 2 meses así, sin hablar, sin vernos. Yo seguía con mi vida normal, iba al trabajo, volvía a casa, veía series, evitaba pensar demasiado en toda la situación, porque cuando lo hacía, me ponía a llorar y odiaba llorar. Como a los 2 meses, Hannah me contactó otra vez para decirme que Michael había buscado a Lily, que se habían visto para hablar. Aparentemente él se sentía mal por la manera en que había manejado todo, pensó que el speech público había sido demasiado, que podría haber simplemente cancelado la boda sin humillarla así frente a todos. Le pidió perdón por eso. Dejó claro que no se arrepentía de cancelar porque lo que ella hizo estaba mal, pero sí se arrepentía de exponerla de esa manera tan brutal. Lily aceptó sus disculpas. También se disculpó ella, y terminaron la conversación con una especie de cierre, según me contó Hannah. Pasaron más meses, como 8 meses, después de la boda cancelada, y Hannah me dijo que Lily y Michael habían empezado a verse otra vez. Primero como amigos, tomando café, hablando de lo que pasó, y luego más seguido. Eventualmente empezaron terapia de pareja, los dos queriendo trabajar en los problemas que habían surgido y ver si podían rescatar algo de su relación. Yo no sabía cómo sentirme al respecto. Tipo, me daba gusto que Lily estuviera intentando arreglar su vida, pero también me dolía que yo seguía siendo la pieza rota que ella no había intentado arreglar con el mismo esfuerzo. Hace como 10 meses de todo el desastre de la boda, casi un año ya, Lily me mandó un mensaje preguntando si podíamos vernos en persona. Le dije que sí. Quedamos en una cafetería neutral, no muy cerca de mi casa ni de donde ella vivía. Cuando llegué ya estaba ahí. Se veía más delgada, más cansada, con el cabello más corto.
Nos sentamos y ella empezó a hablar, tipo un torrente de palabras, disculpándose por todo, explicando que había estado tan desesperada por tener la familia normal que siempre quiso, que no pudo ver lo que estaba sacrificando, que nuestros padres habían vuelto a irse, y ahora entendía lo que yo siempre había tratado de decirle, que ella había sido una idiota, que lo sentía más de lo que podía expresar. Yo solo la escuchaba, sin interrumpir, dejándola sacar todo lo que necesitaba decir. Cuando terminó, le dije que apreciaba sus disculpas, pero que necesitaba que entendiera que lo que hizo no tenía un perdón fácil, que ella básicamente me había dicho que 14 años de mi vida dedicados a ella no valían nada comparados con 2 personas que aparecieron en el momento conveniente. Ella empezó a llorar otra vez y dijo que lo sabía, que entendía si nunca podía perdonarla, pero que quería intentar reconstruir nuestra relación si yo estaba dispuesta a darle esa oportunidad. Le dije que lo pensaría, que necesitaba más tiempo, y nos separamos con un abrazo incómodo. Los meses siguientes empezamos a hablar más. Primero solo mensajes de texto casuales, luego llamadas cortas. Eventualmente quedábamos para tomar café cada 2 o 3 semanas. No era como antes, tal vez nunca vuelva a ser como antes, pero era algo. Ella me contó que Michael y ella estaban avanzando bien en terapia, que habían decidido darse otra oportunidad pero sin prisa, sin presión de casarse pronto. Ahora, casi un año después de todo este desastre, Lily y yo estamos en un lugar raro pero no horrible. Hablamos regularmente, nos vemos de vez en cuando, pero hay una distancia que antes no existía, y no sé si algún día desaparecerá completamente. Nuestros padres se mudaron otra vez, esta vez según Lily a otro estado, básicamente desapareciendo de nuestras vidas una vez más sin drama, sin explicaciones, solo se fueron. Lily dice que ya no le importa, que finalmente ve quiénes son realmente, pero yo puedo ver en sus ojos que todavía le duele. Todavía hay una parte de ella que quiere que sean los padres que nunca fueron. La semana pasada me preguntó si podría ir a una cena con ella, y Michael dice que él quiere disculparse conmigo en persona por todo lo que pasó. Aunque yo le dije que no tiene nada por qué disculparse conmigo, que él de hecho fue el único que tuvo los huevos de decir la verdad cuando todos estaban cómodos viviendo en la mentira. Pero voy a ir porque siento que es importante para Lily, y tal vez para mí también, seguir avanzando. No sé si algún día las cosas volverán a ser normales entre nosotras, o si hay un futuro donde puedo confiar en ella completamente otra vez. Pero estamos intentándolo, y supongo que eso cuenta para algo.